Pues es un placer para mí presentaros a Gianpaolo Manfreda y a Eva Tobar. Y creo que es un lujazo para nosotros que estén aquí y vamos a aprender seguro un montón de cosas y anécdotas del mundo de la televisión y de la creatividad. Así que os dejo. ¡Qué breve! Preparen el speech. Bueno, antes de nada, agradecerle a Juan y a las autoridades tanto de la Diputación como del Ayuntamiento el que nos hayáis invitado a estas jornadas. Es un placer, un lujo y disfrutar. Ha sido llegar y ver este entorno maravilloso. Estamos encantados de estar aquí con vosotros. Vemos que somos poquitos y bien avenidos y nuestra intención es contaros cosas sobre televisión de una manera cercana. No pretendemos daros una conferencia, lo que se entiende por conferencia, de explicar paso por paso e intentar sentar cátedra de lo que es la creatividad, sino acercarnos de una manera mucho más coloquial a todos vosotros de nuestra experiencia. Yo antes de darle la palabra a Gianpa, yo hablo mucho, trabajo en la tele y hablo mucho. Deciros que cuando Juan nos llamó y nos propuso que hiciéramos esta conferencia, la verdad es que estuvimos durante varios días diciendo, bueno, ¿cómo enfocamos esto? Hablamos de la creatividad en televisión, matrimonio perfecto, ¿cómo lo enfocamos? Nos enrollamos, contamos paso por paso en qué consiste la creatividad en la televisión, cómo ha sido, cómo es, cómo será, o nos dedicamos a contar anécdotas nuestras en plan abuelo cebolleta, porque claro, tenemos ya una edad, llevamos algunos años en televisión y nos ha pasado absolutamente de todo. Total, que al final llegamos a la conclusión que lo mejor era enfocarlo desde el punto de vista personal, de nuestra vivencia, de cómo lo hemos vivido nosotros personalmente a lo largo de estos años, que son unos cuantos, como he dicho hace un momento, cómo lo hemos vivido en todas las etapas, cómo hemos vivido ese matrimonio, que como todos los matrimonios hay momentos que se llevan bien, hay momentos que se llevan mal, hay momentos que se tiran los trastos a la cabeza. Es difícil convivir con ello, pero con algo muy importante. Como es una profesión que nos encanta y que amamos, estamos ahí dando el callo constantemente. No me enrollo más, te tiro la pelota a ti, Gianpa. Cuando repasábamos cómo abordar el título de la conferencia, que era Televisión y Creatividad, un matrimonio perfecto. Lo de perfecto ya lo poníamos entre interrogantes porque nos parece que es más bien que están condenados a entenderse. Evidentemente, cualquier ejercicio comunicativo, y la televisión es comunicación por excelencia, está obligada a tener una dosis alta de creatividad. Pero hay una cosa en la que a nosotros nos gusta mucho debatir internamente. Aprendes rápido cuando llegas a televisión, es que la creatividad por sí sola no te sirve de nada. ¿Me dejas que haga una pregunta? Tira. Nosotros somos como un matrimonio, también hemos trabajado juntos muchas veces, nos conocemos desde hace bastante tiempo y cuando nos ponemos a hablar de televisión tenemos nuestros más y nuestros menos y nos gustaría de alguna manera que ese enfoque sobre la televisión y la creatividad lo hagamos de esa manera, en plan matrimoniadas. Y que vosotros participéis. Pero yo quería hacer una pregunta. De la gente que estamos aquí ahora mismo, ¿cuántos trabajáis en televisión? Apabullante. ¿Y el resto? Yo trabajé Estudiantes, ¿pero qué estudiáis? Producción. Gran departamento. Sí, muy importante. Y la otra pregunta es... Lo único que me ha pedido mi compañera de producción del programa en el que estoy actualmente es habla de nosotros, porque somos los grandes desconocidos. Que es verdad que sin ellos es imposible hacer el programa, pero son los que nunca salen en la foto, como los guionistas, que tampoco salen. Y la pregunta es, ¿sois creativos? Hombre, sí, seguro. Perfecto. Muy bien, pensábamos que ibais a decir que no. Es que normalmente cuando preguntas eso, la gente se queda así paralizada y te dice, no, para nada. Y en realidad todos somos creativos. De hecho, es muy difícil para trabajar en tele porque te conviertes en el alma de todas las bodas. Es decir, normalmente llega un momento en el que tú llegas a una boda y cuando te preguntan en qué trabajas, acabas diciendo que en un supermercado, en un banco, porque en el momento en que mencionas que trabajas en televisión,
Aquello se convierte en un bombardeo de preguntas. A la gente le fascina la tele. La tele está en todas las casas, todos la vemos y todos comentamos sobre ella. Entonces, claro, cuando tú, que haces tele, te enfrentas a un público, en este caso, que tiene mucha curiosidad, todos tienen su opinión de cómo debería hacerse la tele. Y es por eso que os decía al principio que la creatividad, que es un arma fundamental para hacer televisión, no sirve absolutamente de nada si no la sometes al criterio, y ellos me van a hablar, de producibilidad. Es decir, el guionista más maravilloso del mundo te puede decir cómo montar un programa de la leche y no sirve de nada si tú no eres capaz de llevarlo a cabo. Si el departamento de producción no tiene medios para llevarlo a cabo y si el departamento de realización no tiene medios para retratar perfectamente lo que tú quieres hacer. Te puedes traer el trapecista más alucinante, como hemos hecho en algunos programas, de Brasil, pero si no tiene tiempo de ensayar y el realizador no tiene tiempo de saber cómo va a retratar esas cabriolas maravillosas que hacen en el aire y retratar ese riesgo y ese peligro que pone en juego la vida de una persona ante la cámara de la televisión, eso no sirve absolutamente de nada. Y eso es lo primero que aprendes cuando llegas a televisión. Pero está la otra parte también con producción, que lo hemos hablado en alguna ocasión. Puede que producción llegue un momento y te diga, esta idea tan maravillosa que has tenido, mira, chato, ya puede ser el director, el realizador o quien sea, no hay dinero. No se puede traer a alguien de algún sitio, por lo que sea. Entonces, claro, ahí nos encontramos con un gran problema. Y ese problema rebota a nosotros, en este caso, a la dirección de un programa, y tienes que darle vueltas, junto con tu equipo de guionistas o de redactores, y pensar de qué manera, con creatividad, podemos subsanar eso. Es una manera de, digamos, de aplicar la creatividad a los medios que permiten hacer la televisión. Y eso es algo muy importante que nos permite solucionar. Hay una cosa que hablábamos antes, que a la hora de hablar cómo se hace televisión o de por lo menos transmitir unos conceptos básicos para hacer televisión es la suma de 3 departamentos, que es dirección, que a una redacción de guión, realización, que son todas las cámaras, sonido, equipo técnico, y producción. Evidentemente, cada departamento controla y sabe de lo suyo. Dirección está permanentemente obligada a saber de lo suyo y a tener nociones de los otros 2 departamentos, porque es imposible impulsar una idea creativa. Efectivamente, si producción te viene y te dice no tengo dinero, tú le tienes que decir, pero puedes llamar a este departamento y gestionar una cesión. Es decir, tienes que aportar soluciones a cualquier problema que nos enfrentemos a la hora de hacer un programa de televisión. Esto es, además, una cosa importante que nos obliga constantemente a convertirnos en un motor creativo y a saber un poco tanto de cámaras como de presupuestos, como de problemas de cadena. Es decir, tienes que tener un control más o menos absoluto de todo lo que se hace. A nosotros, que nos gusta mucho la música, como bien sabe nuestro querido amigo Juan Rivas, siempre a mí me gusta comparar un poco el trabajo de un director de un programa con un director de orquesta. Al final sabe de música, controla todos los instrumentos y tiene que dirigir, llevar la batuta de una manera muy concreta y darle ese toque personal a todo. Puede ser un cuarteto, puede ser una orquesta, una filarmónica, me da igual, pero al final tiene que sonar todo perfecto, imprimiendo su carácter, su forma de llevar esa orquesta. Y eso es un poco el trabajo también que tenemos la gente que trabajamos en dirección. Es aunar todos esos esfuerzos con todos esos departamentos y saber absolutamente de todo. Controlar un poquito de guión, controlar un poco de realización, controlar básicamente de todo, de sonido, de iluminación. Es un personaje un poco poliédrico, podríamos decir de alguna manera. Sí, que ha vivido una evolución curiosa, y si queréis hablaremos de eso luego a lo largo del tiempo, porque ahora mismo en la tele estamos viviendo un proceso de cambio, se están buscando nuevas maneras de hacer televisión y la figura del director creativo
está ocupando diferentes posiciones que empiezan a ser la del productor ejecutivo, la del flying producer para el extranjero, la del supervisor creativo en formatos internacionales. Es decir, hay un camino que se está dibujando ahora mismo en el mercado televisivo que es muy interesante, que os hablaremos un poquito después de eso. ¿Me dejas que le haga una pregunta? ¿Cómo te llamas, la que trabaja en televisión? Yo, Diana, bueno, trabajo esporádicamente, doy clase. ¿Pero qué? ¿Das clase de...? Y doy clase de producción de audiovisuales y pues a veces hacemos algún programa para la gallega. ¿Tú te planteaste en algún momento, en qué momento tú decidiste que querías dedicarte a esto, a la producción en televisión? ¿O en qué momento de tu vida dices, uy, esto me mola, vamos a intentarlo? Hombre, porque es una parte, pues lo decís vosotros, bastante creativa y en los últimos años se ha abierto como un mercado en televisión de Galicia que antes no existía. O sea, antes la gallega solo trabajaba con grandes productoras y ahora trabaja con pequeñas productoras como la mía. Y claro, bajo formato, bajo presupuesto también, Pero nosotros hablamos del momento, del detalle. Es decir, ¿en qué momento, en qué situación tú dices de golpe, ostras, esto me gusta? Pues si soy sincera, No me digas que no lo has tenido. lo tuve cuando me metí, no lo tuve antes, digamos. O sea, Llegaste por accidente de alguna manera. monté la productora porque me gusta audiovisual y el primer proyecto fue cuando dije, mola, o sea, de una idea, hemos Ahí generado está. un producto y ver todo el proceso, pues nada. ¿Y vosotros, los que estudiáis, en qué momento decidís o os habéis dado cuenta de, oye, pues esto de la tele pinta bien? ¿Y por qué? ¿Alguien me quiere explicar por qué decide que tú? ¿O estás un poco a ver si te termina de enganchar? No, a ver, yo trabajé en algún programa, pero montando básicamente. Pero es que la tele son lo que decíamos antes, son muchas cosas. Claro. Entonces yo trabajaba los sábados en verano, pero es que tampoco me llama la tele. Que no te llaman, me quieres decir que la televisión ha dicho, oye, ¿cómo te llamas? No. No. A ver, si tengo que trabajar en la tele, tendré que trabajar en la tele. Lo pones fatal, ¿eh? También te digo una cosa, cuando yo empecé era el único sitio del periodismo donde se gana la mayoría, no se gana, ¿eh? Con lo cual elige muy en tus pasos. Esta pregunta... Yo quiero más por los espectáculos, sí. ¿El qué, perdona? Quiero más por... Pero la tele es espectáculo, ¿eh? Es que... Ya, claro, pero otro tipo de espectáculos musicales, eventos y así. ¿Tú quieres ver? Vale, estamos hablando de... aprovechando, si te parece, como estás diciendo los programas musicales y como parece ser que en estos últimos años en la televisión se ha puesto un poco de moda todo el tema del talent, la voz. Es decir, creo que aquí también en la televisión gallega hay algún programa dedicado a los cantantes del sur, es decir, es un formato que a lo largo de los años tiene ya peso porque ha venido formatos internacionales, han recaído en España, pero aquí se ha puesto como de moda en los últimos meses, en los últimos años. Tenemos el formato de la voz. Es un Levántate, Pequeños Gigantes, Tu cara me suena, Got Talent, en fin, hay bastantes. Esta mañana se puso de relieve que los propios festivales internamente como Primavera Sound estaban viendo la posibilidad de registrar audiovisual para compartirlo a nivel mundial. O sea, esa dirección hacia hacer festivales audiovisuales está claro. y el camino va a presentar. Bueno, de hecho, hay muchos festivales internacionales que tú puedes hacer, tú puedes visionar, ¿no? Cuando hablamos de Hoy se ha anunciado, perdón, es que se ha anunciado que el Mad Call Festival tendrá su propio canal de televisión, por ejemplo. Pero lo que quiero decir es que eso no solamente está enfocado a la televisión, es decir, hablamos del audiovisual y el audiovisual nos podemos centrar también en el tema de lo que son las redes sociales. Hay muchos festivales internacionales, en el caso de la música, que retransmiten sus conciertos y tú desde casa haces de realizador y tienes 4 pantallitas con 4 cámaras y tú eliges qué es lo que quieres ver en cada momento. Eso es maravilloso. Televisión a la carta, total y absoluta, cada uno hace lo que quiere con eso que te está ofreciendo. El tema de música yo creo que es además un apartado como aparte, porque se abre un campo muy amplio con todo el tema de las redes sociales, la proyección que tiene, ¿cómo te explicaría? La cantidad de tentáculos que hay con el tema de la música todavía por explorar y como ha apuntado Juan, el hecho de que los festivales quieran aunar para... Ser transversal. Claro. O sea, no digas no me gusta la tele
No. no voy a hacer ahí. No, es que a lo mejor necesitas cosas de la tele para lo que a ti te gusta. No, eso está Pero claro. que va a ser todo muy transversal. De hecho, es un camino que a nosotros nos tiene fascinados porque somos conscientes de que la tele tradicional, tal como la entendemos todos, ese mueble maravilloso que tenemos en casa, tiene los días contados. De hecho, hay una cosa muy divertida que veníamos comentando en el tren, que es que nosotros ya trabajamos pensando en la segunda pantalla. Es decir, ahora mismo, para que hablemos de cómo se hace televisión y cómo ha cambiado, imaginaos, nosotros pues llevamos 20, 15 años haciendo televisión y en formatos muy clásicos. Entonces, claro, ahora mismo nosotros hemos pasado a hacer esa tele arquetípica que además encontró una lucha generacional entre la gente que se ha incorporado a las privadas porque hacía radio y lo que hacía era tertulia radiofónica en la tele, que era un coñazo, y los que veníamos pisando fuerte detrás, que teníamos una cultura audiovisual y que lo que queríamos era hacer cosas que te entraran por los ojos. Esa lucha interna se vivió dentro de los programas en la década de los 90 con toda quizás la fuerza económica que daba que España se había convertido en el centro del universo con la Expo, con las Olimpiadas y tal, y permitió que las teles privadas se convirtieran en banco de pruebas y nos permitieran aprender a hacer televisión. Ahora mismo nosotros trabajamos ya de manera completamente diferente. Nosotros ahora cuando hacemos tele pensamos ya en la segunda pantalla. ¿Y qué es la segunda pantalla? Y cuando tú estás produciendo contenidos, tú sabes, el contenido que estás haciendo para ser emitido en ese horario que te tienen asignado y con una duración y una estructura determinada, y luego vas seleccionando un montón de material y vas diciendo esto para la página web, esto para Twitter, esto como material inédito que lanzaremos como píldora separada. No solamente para cuando estamos, ambos tenemos experiencia tanto en programas grabados como en programas en directo. Y lo que decía él, en el último año, el tema de la segunda pantalla, las redes sociales, que tiene mucha importancia, el que es prácticamente estás viendo la audiencia, porque quieras o no, programa grabado o programa en directo, estamos pendientes de lo que pasa en las redes sociales. Y estás viendo un poco cuál es el pulso, el target, la gente, qué dice, qué no dice, y eso lo tenemos muy en cuenta. Pues no sé, pongo por ejemplo el caso, pues en el último programa en el que he estado trabajando, en Got Talent, nosotros estábamos preparando, me voy a limitar al tema de los directos, grabábamos una serie de vídeos, pero estábamos también pensando en que había material que a lo mejor no interesaba ponerlo en el programa, que no le interesaba a la audiencia, porque la audiencia en ese momento que está viendo la tele necesita ver una actuación, ritmo televisivo. Y hay ciertas cosas que viene muy bien para colocarlas en la página web, en la página oficial, o subirlas en Twitter, o en un momento determinado hacer con Periscope una conexión para ver qué es lo que se está haciendo. Claro, son muchas vías y tienes que pensar en ello, porque hay una gente que te está demandando tener, aparte de lo que ve en la tele, decir, oye, yo veo la tele, pero prácticamente yo creo que todos estamos en casa viendo la tele y estamos con el móvil y con la tablet. El que tenga la suerte de tener una Smart TV donde puede acceder a todo, fantástico. ¿Se está traduciendo nuevos puestos de trabajo? Sí, absolutamente. Sobre todo en el tema de redes sociales, todo eso. Todos los programas, por definición, ya tienen un encargado de animar y retransmitir y enriquecer todo lo que tiene que ver con el programa en redes sociales y convertirlo a poder ser lo que se busca en un trending topic, es decir, que la gente hable, porque se entiende que esa repercusión. Además, fijaos, es decir, ahora mismo, y además cuando nos planteábamos la charla y hablábamos de, bueno, presente, pasado, futuro, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Ahora mismo en Japón, la medición de audiencias que se aplica en España ya no se aplica. Ahí los programas se renuevan por repercusión social. Algo que en España solo ha ocurrido con el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo es una serie que en términos de audiencia funcionó mal, pero que el número apabullante de visionados online y la repercusión en Twitter le ha valido una renovación para una segunda temporada, cuando técnicamente no debía haberse renovado, porque no ha sido un éxito. Pero lo que hablábamos era, ¿esto quién se lo puede permitir? Evidentemente una televisión privada no se puede permitir esto, pero una pública sí. Una pública se lo debería. La televisión pública tiene más paciencia para los formatos. Tardan más
maticemos, porque estoy de acuerdo, una pública debería tener más paciencia, debería servir, pero en este caso, en este concreto, ese ejemplo debería ser un modelo. La pena es que ese caso puntual no se aplique más, pero, es decir, podemos discutir mucho y estaremos muy de acuerdo en que ahora mismo la televisión pública no es el modelo de televisión pública que responde a la que tienen países como Inglaterra, donde son líderes de audiencia, se cuidan mucho los formatos, las series están muy bien arropadas y marcan tendencia. Aquí tenemos otra cultura y quizás hemos sufrido otro tipo de varapalos, pero en este caso concreto y como botón de muestra, estábamos poniendo el caso de Japón, donde los programas se renuevan por repercusión social, y el tímido primer ejemplo que se ha vivido en España con una serie concreta que se ha renovado sin tener que ser técnicamente que se renovado. Porque es curioso porque en las televisiones privadas, que deberían tener como más manga ancha en todo este tipo de las redes sociales, les cuesta todavía. Es decir, todavía nos encontramos con el típico directivo que tú le dices, oye, que esto va a tener mucha repercusión. Lo decimos a coro. Espera, venga, ¿cómo era? Odiamos a la tía de Cuenca. A la tía de Cuenca. Odiamos a la tía de Cuenca. Ya lo explicaremos por qué. La frase. Entonces, tendría que tener como un poco más de paciencia en ese tipo de historia, pero te encuentras con que un directivo de una cadena, de buenas a primeras, tú le hablas sobre el tema de las redes sociales, oye, que esto va a tener repercusión, a ver si llegamos a ser trending topic mundial, y te miran con cara como diciendo, tú estás loca, pero ¿qué tendrá que ver la audiencia del share social? No tiene nada que ver, aquí lo importante es la audiencia. Evidentemente la audiencia es muy importante, pero hay que tener en cuenta a toda esta gente que está ahí, porque no dejan de ser los espectadores del futuro, la gente que va a estar viendo la televisión porque tú le estás ofreciendo algo que interese, y a esa gente hay que cuidarla. Entonces te llama la atención cuando es un directivo de una privada, te pone cara como diciendo, mira, esto que me estás explicando, y el ejemplo es, mi tía de Cuenca no se va a enterar, y a ti te dan ganas de decir, perdona. Esta frase, cualquiera que vaya a un despacho de televisión de cualquier cadena se la sabe. Tía de Cuenca, tía de Albacete, abuela del Bonillo. Es decir, es lo que te dice cualquier directivo de televisión cuando tú llegas con tu proyecto, bien pensado, preparado y tal, a lo mejor porque evidentemente se presentan proyectos en televisión que son ejercicios de creatividad muy elaborados, buscando diferentes tipos de target, y te encuentras con esa respuesta de mi abuela de Cuenca, esto no lo va a entender. Pero mucha gente dirá, pero claro, al ser una televisión privada, como necesitan la publicidad, el dinero, el tal, va a decir, sí, está muy bien, pero hay que renovarse y hay que pensar también en el tema de la publicidad y de generar publicidad a través de las redes sociales. Eso es un apartado de creatividad que le corresponde a los publicistas, que desde mi humilde opinión creo que tienen que remodelarse un poco y actualizarse un poco, porque tenemos un problema con cómo vender las cosas en la segunda pantalla, que es el tema de las redes sociales. Y es un problema de creatividad con los publicistas, que me da pena, porque en este país hemos sido uno de los países donde el tema de la publicidad ha sido y sigue siendo de las mejores, de cómo planteamos los spots, con grandes premios a nivel mundial, pero sin embargo esta parte de aquí de la publicidad en la televisión, las redes sociales, para llegar a ese público joven que interesa captarle, todavía no ha terminado de concretarlo mucho. Como veréis, estamos hablando de creatividad aplicadas a diferentes parámetros, es decir, a lo mejor cuando habéis leído el título de la conferencia pensabais que íbamos a hablar del proceso creativo que lleva a la creación de un programa de televisión, que es una parte interesante, pero ahora mismo también hay que aplicar la creatividad a la gestión de los medios, la creatividad en la repercusión que se busca, es decir, ahora mismo el ejercicio creativo en televisión se maneja de manera muy estratificada. Y eso es importante entenderlo para trabajar. Nosotros a la hora de hacer televisión nos encontramos con un problema que podría ser el de la profesionalización, es decir, la tele ha ido por delante de la formación. Totalmente. Es decir, aquí cuando empezó a gestarse la tele pública, estudiar periodismo era una cosa como para cuatro locos, y cuando llegaron las privadas hace 26 años, era exactamente igual, es decir, la formación ha surgido a posteriori. ¿Esto que ha llevado? A que los directivos que hay en los programas que manejan las cadenas no tienen una formación televisiva muy elaborada.
A lo mejor han hecho 1 o 2 programas y por H o por B han pasado por ahí y han ido creciendo dentro de su cadena, se han quedado y no, claro, manejan mucha teoría y poca práctica. No son conscientes de las cosas en muchos casos que hay que manejar o de las apuestas que se pueden llevar a cabo. Se lleva a un cierto tipo de inmovilismo que, sumado a la crisis, ha provocado que ahora mismo en España se apueste muy poco por hacer formatos novedosos y que se prefiera comprar formatos internacionales porque se considera que su validez está mucho más testada. Es decir, que si uno compra Got Talent o X Factor o La Voz, sabe perfectamente que es un formato que ha basado en Reino Unido, en Francia, en Italia, tiene muchas más posibilidades de no cagarla y de no fundirse un dinero de presupuesto que no se puede permitir, entonces apuestan por ese tipo de gestión internacional. Viene avalado porque es una marca, han conseguido que sea marca ese programa, avalado por el éxito en distintos países, y claro, es una manera de ya ir a lo seguro. De los que estáis aquí, si os gusta la tele, la veis, ¿qué programas son los que soléis ver? Y no valen los documentales de la 2, Ese gran clásico que si lo viera toda la gente que lo dice, directamente estarían enfrente a él. ¿Qué programas? ¿Qué os gusta? Bueno, y a mí también me encanta. ¿El qué? ¿Qué, perdona? Pekín Express, ¿vale? Muy bien. ¿Perdón? Equipo de investigación. Equipo de investigación. El intermedio. Land Rover. ¿El qué? Land Rover. Ah, vale. Eso es buenísimo. ¿Y sois participativos con las redes sociales y todo esto? ¿O vais a la tele simplemente porque queréis ver esto? ¿No queréis indagar de qué es lo que hay, qué se hace? ¿Os lo cuentan o lo miráis? No, simplemente vais a un programa fijo, pero no tenéis intención de ver un poco qué es lo que se está haciendo en televisión. Bueno, yo el otro día vi el programa de las monjas, pero no sabes de qué iba, Era curioso saber por qué se trata. Es que me interesa saber qué pensáis cuando veis este tipo de programas. A mí me gusta. ¿En qué están pensando? ¿En qué están pensando? ¿Que ellas porque se presentan o la persona que ha creado ese ¿A qué formato? te puede interesar eso? ¿Qué tipo de audiencia excesiva puede tener ese programa? Teniendo programas como Got Talent. ¿Cómo qué? Sí. ¿Pero no crees que eso está cambiando? Es decir, la televisión en España ha sufrido un proceso, dependiendo de la época y de los años hemos vivido, pues eso, en los 90, por ejemplo, se me ocurre que a este país le gustaba mucho saber qué es lo que le pasaba al vecino y ver, estar en casa y ver cómo la gente contaba pues, las historias del tipo... El talk show de toda la vida, el diario de Patricia. El diario de Patricia, no sé si... Si vosotros os buscáis en YouTube los momentos míticos del diario de Patricia, ahora los ves y son prácticamente imposibles de hacer en televisión. Y eso lo hicimos. Claro, esa es la novedad. Que se hizo en televisión. Y todos decíamos, ¿a quién se le ocurre ver esto? Pero todo el mundo se lo cascaba. Lo ves ahora y es como, Dios mío. Pero Un coro de un ahora capítulo buenísimo. Ahora sigue siendo lo mismo, pero en vez de al vecino, al famoso turno. Bueno, eso es cíclico, porque también hubo una etapa en este país donde tanto ese señor como yo vivimos nuestra etapa del famoso. Nos interesaba saber qué le pasaba a la gente del corazón. Quizás no tan destroyer como ahora, si me permites. Bueno, sí. Bueno, un poquito. A ver, hay una cosa fundamental, eso respondiendo a tu pregunta. ¿A quién le puede interesar eso? Que es una pregunta que siempre te hacen cuando trabajas en televisión. No, pero es interesante y además yo la entiendo. Realmente nosotros, si quisiéramos hacer un programa de televisión, haríamos un estupendo programa de música a pachas, trayéndonos artistas acojonantes y con un planteamiento súper novedoso. Si hay algún patrocinador, que lo diga. Nosotros hemos hecho la tele que se demandaba y hay algo que es fundamental. Si un programa no tiene audiencia y no cumple las expectativas de la cadena en términos de audiencia, se va al gavete y no renueva.
El programa de Quiero ser una monja, si no renueva, es porque no lo ve el suficiente público. Pero, por ejemplo, todos los programas del corazón tan denostados aguantan carros y carretas porque son incombustibles ante la audiencia. Porque son programas de escapismo que tú te pones un viernes por la noche porque te apetece echar un rato y porque la gente los sigue yendo. Te prometo que si no tuviera buena audiencia, con los problemas que genera, estarían hace tiempo en el fondo de los recuerdos. Con una audiencia que puede ser muchísima, y al día siguiente pones el programa de las monjas y quieres o que no, hay una bajada de audiencia. ¿No? Claro, pero tu cometido como cadena es dotar de contenido y dárselo a un target, a un público muy amplio. El espectro de la audiencia tiene que ser muy... Yo, por ejemplo, lo veo como, en vez de evolucionar, es programa lo veo como un... Claro, pero por esa parte es como un poco egoísta por tu parte, porque claro, tú tienes ahí la televisión, unos señores que se dedican a hacer el contenido de toda lo que es la programación, y tienes que contentar absolutamente a todo el mundo. Y atraer público nuevo. Claro, y atraer y ahí es donde nuevo. vamos. Es decir, tú tienes asegurado en un canal un producto para toda la familia, que con un poco de suerte, si lo haces bien y si consigues generar suficiente expectación, concitará la atención del público y te generará un target y unos espectadores suficientes. Got Talent es un buen ejemplo. Hacía años que desde la Noria, ¿verdad? Que Telecinco no conseguía ubicarse como el programa más visto los sábados por la noche. Con la llegada de Got Talent, eso se ha conseguido. ¿Por qué? En términos de razonamiento, al mismo tiempo, tu parrilla es un campo de pruebas y con creatividad tienes que conseguir que la gente que no ve tele habitualmente también se aproxime. Claro, cuando se planteó esta posibilidad por parte de Telecinco, en el caso de Got Talent, de que fuéramos los sábados, al principio muchos nos echamos las manos a la cabeza y dijimos, Dios mío, un sábado es lo peor, la gente no ve la tele, la gente quiere ver debates, no vamos a tener audiencia, la gente quiere ver una película. Y es una apuesta maravillosa la que la cadena en ese momento dice, vamos a apostar por este horario. Se ha demostrado, por ejemplo, que los viernes en Antena 3 ha funcionado estupendísimamente un formato que es Tu cara me suena, que es uno de los pocos formatos españoles que ha conseguido ser vendido a muchísimos países. Han conseguido hacer marca. La factoría Yes Music en Bemol consigue hacer marca con este formato y Antena 3 tiene la potra de tener una audiencia maravillosa los viernes. Y Telecinco lleva durante mucho tiempo que los sábados los tiene perdidos. Apuesta por este formato. Un formato, nosotros llamamos blanco. Cuando decimos blanco es, no hay agresividad, me refiero, a ver si me entendéis cuando digo esto, es para estar tranquilo en casa, familiar, lo puede ver la tía de Cuenca, tu abuela, tu padre, tus hermanos, tu hermano pequeño, lo puede ver todo el mundo porque es un programa totalmente, lo que llamamos blanco. Lo que intenta es que tú te vayas, que lo disfrutes y que te vayas a la cama con la sensación de, ostras, qué buen rollo. No que te estés comiendo el tarro porque aquel le ha dicho o le ha dejado de decir. Que no estoy con esto criticando ese tipo de programas. Que tiene que haber programas para todo el mundo. Pero en ese formato concretamente, como ha pasado, por ejemplo, en Pequeños Gigantes, que era en la noche de los miércoles, o ahora, por ejemplo, con Levántate All Star, va para un público muy concreto porque nos hemos dado cuenta que la familia, oye, pues ven a disfruta viéndola. Y la pueden compartir, la pueden comentar. Nuestro cometido a la hora de crear, a ver, en el caso de Got Talent es un formato, como decía antes, que viene ya avalado por un éxito internacional, es un programa que se ha visto en prácticamente todo el mundo, que aquí en España se hizo hace algunos años y no tuvo nada de éxito. No me preguntéis, porque no tendré la respuesta de por qué en ese momento no funcionó. Pues porque no tocaba. En este país no tocaba que viéramos ese formato y ahora sí tocaba. Y de buenas a primeras funciona. Funciona porque es marca, porque ya viene avalado por el éxito, como decía, pero además porque en esa marca de programa, como le pasaba a Tu cara me suena, al ser vendido en otros países o le pasa a La Voz, ellos te piden que tienes que hacerlo tal cual. Cuando digo tal cual es, a ver, podríamos, lo pongo, si te parece, vemos un momento, supongo que lo habéis visto, porque todo el mundo conoce Got Talent, lo ha visto en YouTube. Teníamos
hemos visto fragmentos, no habíamos visto todo un programa, hemos visto fragmentos. Llega a España, lo tenemos que hacer igual, pero con pequeños cambios, porque la duración que tiene en el Reino Unido es distinta a la que va a tener en España, porque en este país no me preguntéis por qué nos gustan las cosas que duren. En vez de las series, que duren, los programas, que empiezan a las 10 y acaban a las 2 de la mañana, para tener más audiencia. Entonces, te tienes que ajustar a nivel de contenido de cómo haces eso, porque claro, no tiene nada que ver con el británico, o no tiene nada que ver con el italiano. Ya no solamente por contenido, sino también por presupuesto, porque es una apuesta de parte de la cadena, la productora, y necesitamos ver con este presupuesto cómo vamos a montar todo. Y no solo de duración, sino también de planificación, que es lo que os comentábamos al principio. Adaptar un formato internacional, como es el caso de Got Talent, al mercado español, pasa por coger ese concepto y ajustarlo a los tiempos de preparación que se aplican en España. Y os voy a poner un ejemplo. En Got Talent nos trajeron a un señor fantástico, Steve, que era el director de Got Talent británico, 10 temporadas a sus espaldas, que era el encargado de velar, el asesor que garantizaba que el espíritu del formato se mantuviera. Entonces, digamos que el ejercicio creativo de hacer ese programa en España era la suma de los talentos españoles e ingleses. ¿Qué pasa? Esta persona llega, se pone a trabajar con nosotros y maneja de golpe un ritmo inasumible. Claro, de golpe descubrimos que él hacía un programa a la semana, nosotros hacíamos 3. Pero ya no solamente el ritmo, sino evidentemente la forma de entender la televisión. Efectivamente. Porque, a ver, los españoles tenemos un carácter y nos gustan una serie de cosas, los italianos les gusta otra, los portugueses otra. Entonces, esta persona se tiene también que abordar un poco hay una especie como de ajuste entre lo que nosotros queremos hacer y lo que él tiene que ceder del formato para que eso acabe siendo de esa manera. De ese tipo de trabajo en equipo es de donde surge el éxito o el fracaso de una adaptación internacional, de ser capaces de mantener la esencia del formato y lo que le ha hecho grande y al mismo tiempo adaptarlo a los gustos y necesidades de un país como es el nuestro. Bueno, yo creo que aquí podrías poner tú, por ejemplo, el ejemplo, y valga la redundancia, del programa que ahora mismo estás haciendo en el TV. Así que vamos a poner esto de momento, que lo vean y luego hablamos de eso. Got Talent no os lo voy a poner porque creo que lo habéis visto todo. Perdona, creo que tú antes querías hacer una pregunta y te he mirado, pero no te... Sí, pero bueno, da igual. Bueno, pues guárdatela luego para el turno de preguntas. A ver, un segundito. En el caso de Pequeños y Gigantes, el formato, la manera Sí, a ver, Pequeños Gigantes es un formato que había tenido mucho éxito desde el año 2013 aproximadamente, os lo voy a poner. Es un formato creado en Televisa, México, es un formato que tiene éxito en distintos países de Latinoamérica, con muchísimo éxito en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que Televisa se asocia con la competencia, con la productora que hace Pequeños Gigantes, y lo que hace la competencia es adaptar ese formato para España, porque lo que tal y como lo recibimos nosotros en la Biblia, la Biblia es el contenido de cómo tiene que ser el programa, vemos que hay cosas que aquí no pueden funcionar. Pues del tipo, los capitanes, hay capitanes en los equipos de los niños y son niños. Nosotros lo trasladamos a tener a famosos, porque creemos, y porque además la cadena también, en este caso Telecinco, lo cree conveniente y que va a ayudarnos a que tenga más éxito. Lo bueno de adaptarlo a nuestra manera de entender el programa en España es que sirve de plataforma para que el resto de países de Europa se fijen en el formato. Y ahora mismo es otro de los programas que más se ha vendido en los últimos 2 años en el Festival de Cannes. Ahora mismo, por ejemplo, está en emisión en Italia y es uno de los programas más vistos en el planeta en italiano. Y está supervisado directamente por Mediaset España a Mediaset Italia, como un ejercicio a la inversa de lo que suele ocurrir. Lo normal hasta ahora era que España importaba formatos de Mediaset Italia y venía alguien de Italia a supervisar por primera vez, o no sé si por primera, pero por una de las primeras está pasando justo a la inversa, es decir, España está exportando esa creatividad que hace que ese formato se haya convertido en uno de los principales formatos que se está exportando ahora mismo en Europa. Pero creo que hay una globalización bestial. Totalmente.
Ahora mismo es el camino fundamental que vive la televisión, es el de la globalización, que además nosotros ahora mismo ejemplificamos de dos maneras diferentes. Ahora mismo EVA está encabezando lo que es la adaptación de un gran formato internacional y la coordinación con talentos de otros países que de alguna manera supervisan esa adaptación, y yo estoy haciendo un ejercicio similar pero muy diferente, que es el hub. El hub es una palabra que es HV, que es cuando un país se convierte en sede de una adaptación de un formato. Yo estoy haciendo un formato que se llama Ridiculousness, es muy famoso en MTV, es un programa de vídeos que presenta un rapero, sí, ahora espera solo un segundo. Y entonces es un programa que arrasa en América, que MTV reemite con gran éxito en todos sus canales del mundo, y entonces se planteó que era el formato más fácilmente, después de la factoría Shore, que se podía exportar a otros países y personalizarlo. Pero a diferencia de otros países, se ha apostado por crear un único plató en Madrid donde equipos de todos los países vienen a grabar su temporada. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un estudio en Madrid, un equipo técnico, un director que soy yo, y primero hemos grabado la versión española en una semana, 15 capítulos. La semana siguiente ha venido Francia, y ha venido un presentador francés y colaboradores invitados que graban en esa semana. Luego ha venido Italia, luego ha venido Sudáfrica, que hace la versión para todo el continente africano. Terminamos Holanda, mañana empezamos Polonia, o sea que muy rápidamente, y luego lo hará Suiza. ¿Qué significa esto? Que MTV, que es un canal de pago, que tiene unos medios limitados y que no podría cada cadena por sí sola asumir los costes que supone hacer un formato de unas características con garantías, de golpe abarata poderosamente costes. No tiene que preocuparse de gastarse dinero en un plató. La búsqueda de vídeos ya la ha hecho el equipo español y por lo tanto ya el coste de compra de estos vídeos es compartido. El equipo técnico es común, las grabaciones se aceleran porque todos estamos hartos de hacer el mismo programa y por lo tanto los tiempos de realización son muy rápidos. Y por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo, la promo. MTV es conocida por ser una cadena que cuida mucho la imagen. Entonces sus promos son famosas y carísimas, porque están grabadas en croma, con efectos especiales, es decir, son promos muy elaboradas que normalmente aunarían una serie de departamentos con unos costes muy altos. El departamento creativo, el que realiza, buscar una localización, meterle efectos especiales. Ahora os voy a poner un ejemplo de cómo en este Hubcap que estamos haciendo ahora mismo, esos costes se abaratan, porque es la misma promo para los diferentes países y solo se cambia el protagonista. Vamos a ponerla, si os parece. El programa se estrenó, vamos a decirlo. El programa se estrenó este lunes. El lunes. En España, aunque ¿cómo le das aquí? Mari, dale. Tenemos que ponerlo grande. Pero ¿por qué no? Perdonad, Y entonces vamos a ver visualización para tener completa. Doble clic. Esto es, dale play. Esta es la promo española, ¿vale? Y como veréis, no lo suelto, lo suelto, no. Como veréis... Este es el teaser de la promo individual, hay por supuesto otras. Déjalo porque va a correr directamente, está enlazado. Y ahora vais a ver la misma promo para el público francés con el presentador francés. Así se va a hacer para todos los países. Un único ejercicio creativo, una única sesión de grabación que se hace en Madrid y un único uso de efectos especiales. Y de golpe, una promo que de por sí sola habría paralizado los presupuestos de una cadena, se abarata dividiéndose prácticamente por 7. Esto es lo que os queríamos decir de la búsqueda constante que se lleva ahora en el mercado televisivo de cómo seguir haciendo cosas ambiciosas, de cómo mantener el nivel, ajustando evidentemente el coste, buscando nuevos caminos
de colaboración internacional. Ahora mismo digamos que esto es la primera vez que se hace en España y se supone no, ya tenemos confirmado, que se va a repetir con otros formatos siguiendo este esquema de trabajo. Evidentemente, para esto hay que haber hecho mucha televisión, ser capaz de manejar unos plazos muy concretos y manejar idiomas, que es una cosa que os recomiendo que os trabajéis a muerte, porque ahora mismo, con 2 o 3 idiomas, aquí se han dado bofetones para encontrar editores que hablaran holandés, gente de producción que manejara idiomas. Ahora mismo, buscar los equipos para hacer frente a que España diera la talla gestionando a 7 países a la vez, su padre y su madre, que es muy complicado, pasaba también por tener esos conocimientos que complementaron la carrera de cualquier profesional ahora mismo. Y hablando de profesionales, comentar que en los últimos años los profesionales del audiovisual, de la televisión, han sido muy demandados, me refiero que han pedido otros países llevárselos, México, Argentina, han pedido que estos profesionales del medio se vayan a esos países para poder producir o dirigir programas. Eso significa que el nivel de profesionalidad de la gente que trabaja en televisión en nuestro país es muy bueno, porque hay una cosa de la que no nos podemos no poner sobre la mesa, y es que la televisión que se hace en España, te guste más, te guste menos, se hace muy buena televisión, y simplemente con el hecho de viajar. Hablamos luego podemos entrar en el fondo del contenido, pero técnicamente es cierto que tendemos a considerarnos muy por debajo de otros países. Siempre se ha hablado mucho de Holanda o de Inglaterra, y técnicamente, últimamente se está empezando a notar que España tiene un muy buen nivel de producción televisiva. Hasta el punto, vamos a ver, en España ahora mismo, o sea, en el mercado internacional hay una cita ineludible que es el MIPCOM de Cannes. Es la feria televisiva por excelencia, es el punto de encuentro de los profesionales de la televisión, es anual, y España es una de las 5 potencias, por ejemplo, que exporta ficción. Ahora mismo la ficción española vive un momento dorado y series como Velvet no se están adaptando a otros países, que era lo que ocurría antes. Es decir, te compro tu idea y la hago con mis actores. No, por ejemplo, directamente. Cuéntame es una serie que se compraba la idea y cada país adaptaba con actores propios, con mayor o menor fortuna. Por ejemplo, Italia la adaptó y fracasó. Pero ahora mismo la ficción española, series como Velvet, o como El tiempo entre costuras, o como Gran Hotel, o Pulseras rojas, que ha contado con el apoyo de Spielberg, son series que se están vendiendo como churros en Cannes y que están poniendo a España en el mapa de la ficción y el nivel de España como país para producir ficción. Eso viene complementado con otro lado, que es que España se está convirtiendo también en plató de series extranjeras, y vamos a hablar de Juego de Tronos, que se ha rodado en Granada y se ha rodado en Peñíscola, por ejemplo, o que directores como Bayona, que es un director, no vamos a hablar ya ni de Almodóvar ni de Amenábar, Bayona, que es un director relativamente joven, haya acabado dirigiendo capítulos de una serie como Penny Dreadful, que ha sido una de las series más exitosas de los últimos años. Por lo tanto, era una pregunta que nos hacíamos. ¿Tenemos creatividad? Muchísima. Déjame que apunte un par de datos con lo que estabas comentando, con el tema de que España, ya no solamente con el Juego de Tronos, evidentemente, que es la mejor serie de todos los tiempos, probablemente, personalmente creo que sí. El hecho de que haya desembarcado en España ya durante varias temporadas para grabar es muy importante, pero también el hecho de que en nuestro país, en el último año, estamos intentando retomar ese boom que tuvo España como plató fantástico en Almería, sobre todo, y están intentando retomar que sea otra vez importante a la hora de que se produzcan y que se graben películas o series o publicidad, porque España es uno de los países donde más publicidad se graba, es decir, se utiliza como plató, lo que es las ciudades, las calles se utilizan como plató para hacer publicidad maravillosa. Y la competencia, que es en este caso la competencia es la productora que ha llevado a cabo Pequeños Gigantes, Levántate,
el programa de la NTV ha llegado a un acuerdo con el Cabildo Insular en Canarias, en Gran Canarias, para que se convierta en un plató natural. Toda la isla, para que puedan venir ahí gente de publicidad, gente de series, gente del cine, y que les atraigan para que se puedan hacer las cosas aquí en nuestro país. Eso es muy importante. Por lo tanto, una idea que nos encantaba transmitir, porque afortunadamente ahora mismo se puede transmitir así, es, si estamos hablando de creatividad en televisión, España ahora mismo es un país creativo, televisivamente hablando, mucho. Ahora mismo España está exportando formatos televisivos, está exportando ficción, sus profesionales, porque ya hay una tercera generación de profesionales de teleformados, están siendo reclamados en toda Latinoamérica, en Miami, en México, en Buenos Aires, como garantía de gente que sabe trabajar. Es decir, que nos encontramos en un momento en que quizás el profesional televisivo español empieza a estar lo suficientemente formado como para recibir la visita de 7 países y aguantar el tipo y ser consciente de que es perfectamente capaz de ser el anfitrión perfecto para la grabación de gente tan dispar como Sudáfrica, Holanda y Italia, por ejemplo. Eso me parece que es una cosa que está muy bien ahora mismo. ¿Qué más? El futuro, hay una única revolución que queda pendiente, que es la de las audiencias. Ahora mismo la tele, y era algo que mencionabas antes, se configura en función del share, de ese dato que condena programas buenísimos. ¿Sabéis todo lo que es el rating y el share en televisión? No. Preguntad lo que no sepáis, que si no parecemos aquí, estamos hablando de tecnicismos. Pues ahora mismo en este país hay unos 20.000 repetidores que permiten medir las audiencias, es decir, 20.000 familias son las encargadas de decidir lo que se ve o no en televisión. Esas familias seleccionadas demográficamente por características tienen un mando en su casa, como el mando de la tele, cada uno tiene un código, de un color, pongamos, entonces tú te sientas a ver la tele y eres el padre y le das al botón rojo y te sientas. Y cuando se sienta otro miembro de la familia le das su botón. Ese aparato registra quién se está sentando a ver la tele, qué lugar ocupa en la familia, y te permite extraer unos datos que te permiten, y eso es algo que es muy divertido para los que trabajamos en televisión, por ejemplo, si trabajas en un programa que den de 40 a 65 años personas de poblaciones, de pueblos o de zonas rurales frente a industriales. Es decir, esto es así. El target, la composición de la audiencia. Y luego, evidentemente, el share es el porcentaje de gente que te ve, de la gente total que ve la tele. Pues si te ven un 20, ahora mismo eres el rey del mambo. Y evidentemente, sí, porque luego está los 40 que vivimos en nuestra época, eso ya... Y 50 también. Claro, en los 90 eso también ha cambiado mucho con la fragmentación. Los dos hemos trabajado en programas que han hecho 50% de audiencia, que ahora resulta técnicamente imposible, excepto para el fútbol, que es que el 50% de la gente que ve la tele te esté viendo a ti, pero no viéndote un momento, un minuto, viéndote durante todo el programa. Y aguantando la publicidad, porque claro, esto es importante. La gente que está ahí aguantando... En el momento que se va a publicidad se computa absolutamente todo. La gente que está aguantando no se va a otro canal porque tú has dejado ahí en ese momento el programa en un momento elegido para que la gente no se vaya, no se escape y regrese en cuanto acabe la publicidad. Entonces, hay mucha gente que considera que el hecho de que 20.000 familias decidan lo que se ve en este país o no, que yo no lo tengo muy claro, Yampa, si son 20.000, porque es un dato que desconocemos. No, pero sí que es cierto que es un número infinitamente más bajo frente a la población total. En comparación con la población que tenemos. Entonces, eso ahora mismo está pendiente de una revolución. El día que se decida cambiar la medición de televisión. Ahora mismo los canales de pago, en cambio, tienen una medición absolutamente fiable, que les permite saber exactamente qué datos han tenido al día siguiente. Porque trabajan con otro código. Efectivamente. Y entonces, cuando se incorpore ese otro código, cuando eso se generalice, la medición de audiencias cambiará por completo y probablemente el mercado televisivo vivirá una nueva revolución en función de eso.
Hoy recordaba con Yampa la época en que hacíamos, no sé si a lo mejor, no creo que lo recordéis porque sois muy jóvenes, hubo una época en este país había un programa que se llamaba Crónicas Marcianas y ahora voy a hacer de abuela cebolleta. 8 años, 8 temporadas. Entonces siempre corría el rumor de que en Crónicas Marcianas, que era en directo, en la última parte, ya no lo puedo decir, la grabábamos, pero era prácticamente en directo todo, teníamos un aparatito que medía la audiencia al instante. Claro, a mí cuando me llegaban estos comentarios decía, pero ¿qué aparatito? Nosotros no tenemos aparatito. No, porque Sardá en el momento, él decide lo que pone y lo que deja de poner. No, nadie se lo decía. Lo único por lo que nos regíamos era por estar viendo la televisión y contraprogramar. Es decir, en el momento que se emitía el programa, en este caso yo estaba viendo, aparte de lo que hacíamos, lo que estaba haciendo Televisión Española o Antena 3. Y una de mis funciones era contraprogramar. Dependiendo del día, la hora o lo que fuera, nosotros decidíamos, en este caso yo decidía cuándo me iba a publicidad y cuándo no, en función de lo que había en otras televisiones. Como anécdota voy a contar una cosa y ya dejo el tema de abuela cebolleta. En la época de Antena 3, que me parece que eran los lunes, o creo que eran los lunes, emitían el peliculón de Antena 3. Entonces yo estuve durante 3 años pidiendo el lunes por la mañana, a las 10 en punto de la mañana, cuando entraban en la redacción, saber qué película emitía Antena 3 y pedía que la alquilaran, en el momento que la sabíamos, y que me grabaran los 20 últimos minutos de la película. Y vosotros diréis, ¿para qué? Yo por la tarde me visionaba los 20 últimos minutos de la película y tomaba mis anotaciones. En el minuto 5 pasa esto, en el minuto 8 hay una gran explosión, en el minuto 15 hay tal. Lo especificaba en una pequeña escaleta y... Esto es muy grande, ¿eh? Esto es muy grande lo que voy a contar. No es que yo lo estoy descubriendo ahora. Claro. Eso durante 2 años, que es decir, me he visto de películas, los finales de películas de este mundo, no os lo podéis ni imaginar. Por ejemplo, Pretty Woman, yo no he visto Pretty Woman completo. He visto los últimos 20 minutos. Sí, porque además Pretty Woman no falla, abrasa, siempre. ¿Y esto para qué? Pues cuando estábamos en directo, tenía a un redactor con mis anotaciones, pendiente en pantalla, y decía, avísame en el minuto que que hay una explosión, que saltan 35 de un barco porque lo han petardeado. Y calculaba el tiempo que faltaba para que acabara la película. Y calculaba el tiempo, si se iban a publicidad, podía calcular el tiempo que le quedaba a la película. Entonces yo podía decidir, ¿me voy ahora o me voy luego? Es algo que ahora no podemos hacer, porque ahora viene todo como muy controlado y muy medido por la cadena que te dice cuándo tienes que ir a publicidad y en qué momento. En aquella época que vivimos, que era de esplendor, donde había mucho dinero y podías hacer de todo, y en ese momento Crónicas Marcianas era uno de los buques insignias de la cadena, te permitía el que tú pudieras trabajar y decidir cuándo irte a publicidad y cuándo no. Esta es la pequeña anécdota. Sí que es verdad que la crisis nos obligó a reinventar un poco la creatividad en televisión, porque ambos hemos trabajado en la época, digamos, dorada de la tele, donde podías hacer de todo. Ella trabajaba en Crónicas Marcianas, que era el programa estrella de la noche, y yo trabajaba en un programa de tarde, que era el Rey de las Tardes, que era Sabor Aquí, con Ana Rosa Quintana, donde era muy chulo, yo en aquel momento era guionista, y podías pedir lo que quisieras. Y de hecho, cuando estábamos preguntándoos ¿por qué? ¿En qué momento os disteis cuenta de que os gustaba vuestro trabajo? Mi momento, que yo lo tengo muy claro, fue un día que me llamó una amiga y me dijo, ¿qué haces? Yo dije, a ver si cabe un elefante por la puerta. Y claro, de golpe pensé, o sea, esto mola mucho, porque en ese momento estábamos viendo si cabía el elefante por la puerta del plató, porque venía el elefante al programa y porque tenemos que meter el elefante en el plató como fuera. Entonces, en aquel momento, meter un elefante en el plató era posible. O por ejemplo, hubo un momento, ya cuando estábamos hablando de los programas de récord de audiencia, hubo un momento que fue el programa más visto de Sabor a Ti. Curiosamente había un fenómeno en aquel momento, un culebrón que se llamaba Betty la Fea.
Sí, efectivamente. Y entonces el programa para ese público. Entonces, a ver, a ti te dicen, tienes que hacer un programa sobre Betty la Fea, que ganase la audiencia. Y por supuesto dices, pues venga, vamos a hacer algo chulo. Entonces ni siquiera venía la protagonista, que se han hecho tanta audiencia, venía la rubia que le tocaba los cojones. Y entonces, de golpe, era el momento de la peli esta de Moulin Rouge con Nicole Kidman. Y nos dijeron en Antena 3, ¿qué podéis hacer para que esto luzca y tal? Dijimos, vale, queremos la escenografía de Moulin Rouge. Queremos todo el plato de terciopelo rojo, un columpio forrado de terciopelo y rosas, y la música de Los Diamantes son los mejores amigos de las chicas, para que la tía entre en el plato dando vueltas en el columpio. Y 5 horas después estaba hecho perfectamente. Cosa que ahora mismo, y con la salvedad quizás del hormiguero, felicidades para ellos, que se autogestionan en ese sentido y pueden hacerlo, estamos hablando de un tipo de televisión que ahora mismo se ha dejado de hacer. Por lo tanto, hemos tenido que aprender a olvidarnos de los elefantes y los columpios y las músicas y tal, y hacer algo, pues quizás más creativo y mucho más ajustado al tiempo y al tipo. Claro, es que cuando recordamos o rememoramos estos tiempos, los equipos eran equipos muy numerosos. En el momento que entramos en el momento crisis, que aparte de ser los periodistas, la gente que trabajamos en televisión, en periodismo en general, ser la segunda profesión después de la gente que se dedica a la construcción, será la segunda profesión que más paro tenía. Llega un momento con la crisis que los equipos se reducen y necesitan además que un programa, si antes se hacía con 10 guionistas, ahora se tiene que hacer con 4. Si antes se hacía con 7 personas de producción, ahora se hacen con 4 o con 5. Es decir, claro, han mermado de tal manera. Comparado una cosa. Y las cosas han salido, perdona, Bianpa. Sí. Y las cosas han salido. No, claro. Era poco presupuesto, poco equipos muy reducidos y al final muchísimas horas trabajando y al final las cosas salen. Entonces te das cuenta que dices, hay alguien que piensa, fantástico. Pero por un criterio comparativo, por ejemplo, en Sabor a Ti podían trabajar un centenar de personas. 4 guionistas, más un coordinador, más 6 personas en el equipo de reality, más un coordinador, más 6 en el de corazón, un coordinador, y así podría seguir hasta llegar al centenar. Y por ejemplo, Got Talent, pues hemos sido, ¿qué? 15 personas y lo que es contenido, redacción, guionistas que se dedican. Guionistas en Got Talent había 1. Lo que pasa es que ahora el término guionista se vincula también a la gente que a la edición, ahí es cierto. Para la parte de las audiciones. Pero hablamos, quiero decir, de la reducción de equipos al mínimo indispensable y a unos tiempos mucho más cortos. Es decir, los totales de tiempos en los que se ha grabado Talent como programa han sido escasos 2 meses. Sí. Un mes para audiciones y un mes para los directos. Entonces, es decir, hablamos de tiempos muy ajustados. Todo está medido y evidentemente la creatividad tiene que ajustarse a unos parámetros muy concretos de trabajo. Y si nos preguntan qué nos gusta más, si programas grabados o directos, evidentemente creo que tú estás yo soy más carne de directo. Sí, en general sí. Nos pone más cachondos el tema de hacer programas en directo, la verdad, esa tensión y el tener que pensar cosas y coordinar equipos para un programa que dura 2 o 3 horas, eso Si te parece un programa que es el de ¿Quién quiere ser mi novia? O ¿Quién quiere casarse conmigo? que tiene una edición, que realmente la edición es que es muy importante la edición, es decir, en los últimos años también ha tenido una importancia muy grande todo el tema de la edición, lo cuidado de la edición, la música, súper importante, porque no es lo mismo, depende de la música que tú pongas para una imagen, causa una impresión u otra, pero se cuida muchísimo y esa es una parte que yo agradezco mucho a la hora de y se lo agradezco al equipo de edición y es una cosa en la que siempre digo, chicos, cuidadme el tema de la música, no vayamos a lo fácil, porque es una parte en la que nosotros también intentamos imprimir un poco de cultura musical. Ese programa además tiene
tiene algo que siendo un programa chorras igual que otros programas chorras, se nota quién hay detrás. Claro. Es como notas un alma y un trabajo detrás en el formato en sí, en la manera de contar, en la manera de elegir las canciones, en cómo se desarrolla todo, que es el entretenimiento chorras. Es entretenimiento. Y eso es importante, y hay que cuidar esas pequeñas cositas. Yo creo que además el tema, por ejemplo, de edición y con la música es algo que y además es algo muy fascinante, porque estamos hablando de un programa que en el fondo está, es decir, hay una parte que es la grabación, que es la que maneja dirección en este caso, y luego hay un trabajo en edición que transforma por completo lo que has hecho. Evidentemente hay una directriz clara, tú sigues un camino, estás grabando determinado tipo de declaraciones de los invitados encaminadas a ser jugadas de una determinada manera para edición. Hay un trabajo de guión muy importante en todo lo que es previo, pero la elaboración del programa real se hace en la sala de edición en este caso. Es un programa que evidentemente te podría salir completamente diferente. De hecho, fíjate, es muy curioso porque hay dos programas de la factoría de iVoox, que es esa productora, que son ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Para 4 y El jefe infiltrado para la 6ª. Son completamente diferentes. De hecho, te cuesta darte cuenta que los ha hecho la misma productora y el mismo editor, porque hablamos de dos tipos de cadena. 4 es una cadena joven, con un espíritu muy marcado, que le gusta arriesgar con formatos como Quiero ser una monja, quiere explorar nuevos terrenos y que deja quizás, una vez que ha testado que haces lo que más o menos le gusta, te deja vía libre para que esa edición la hagas a tu manera. Antena 3 o el grupo A3 Media en general es mucho más intrusivo en la edición y te pide muchos más cambios respecto a lo que tú has hecho, es decir, te piden que te ajustes mucho más a su libro de estilo. Y lo que tienes es que, siendo el mismo equipo humano y siendo el mismo grupo de editores, los resultados son diametralmente opuestos. Fíjate, en este caso, lo que pesa un directivo de televisión, evidentemente partiendo de que ellos no quieren hacer el mismo formato. Claro, pero de todas maneras, aparte del directivo, es la audiencia, es decir, no es la misma audiencia mayoritaria, la que tiene Antena 3 no tiene mucho que ver con la de, claro, es distinto, como si fuera para la televisión española. Totalmente, que ellos buscan diferenciarse, pero aún así, el tipo de lenguaje que se utiliza en la sala de edición está completamente cambiado, y eso es una petición, y lo sé de primera mano, de cómo la cadena pide que sí, vale, no vas a hacer un programa al estilo iVoox, pero ajustándote un poco a los criterios que manejamos en la 3 Media. Y ahora ya, ¿qué tal si preguntáis vosotros y os contestamos lo que queráis? Aquí tenéis un programa maravilloso, es Evaluar. ¿Cuánto tiempo lleva Evaluar? Yo creo que es el decano de los programas. Pero maravilloso en cuanto a duración, ¿eh? Sí. Madre de Dios, es que es una barbaridad. Y ha pasado absolutamente todo el mundo por ahí. Luar que responde al esquema que hablabas antes de que decías de la, no sé si la prima de Cuenca o algo así. Vamos a Luar, que lo que es la referencia aquí al lugar habitual es de hecho la abuela que ve Luar. Todos los programas de la TVG están hechos para la abuela que ve Luar. Y respecto a esto hay una cosa que estábamos ahora comentando sobre el tema de las audiencias. Sí. ¿Qué opináis vosotros? Porque yo llego a casa habitualmente y abro el ordenador, enciendo, miro lo que pasa por ahí. Cualquier alumno que está hoy aquí probablemente llega a casa y hace a lo mejor más o menos lo mismo. Pero quien no falla es mi madre o la madre de ellos o la abuela que llega a casa y pone Sálvame. Entonces al final la conclusión es, la audiencia quiere ver esto. Y digo yo, no, pero es errado. ¿La audiencia quiere ver eso? Y quiero decirte, Marco, sí, nosotros tenemos esa percepción, es cierto. Pero, mira, yo hice durante mucho tiempo un programa que se llamaba ¿Dónde estás, corazón? ¿Vale? Que era el Sálvame antes del Sálvame, y me enfrentaba a la misma duda. Hasta que descubrí que Javier Marías veía Sálvame y lo escribió en Honor del País y me quedé a cuadros escoceses. O me llevaban, sí, porque hay una cosa que se llama la tele de escapismo. No todos queremos llegar a casa y vernos equipo de investigación. Te puede interesar,
Pero a veces llegas a casa, mira, esto es lo mismo que si todos los días vas a comer un stick tartar o te apetece una hamburguesa de McDonald's. Hay días que no tienes el cuerpo para stick tartar o para un sushi maravilloso y te apetece una hamburguesa de McDonald's. Pues esto es lo mismo. A la gente hay días que le apetece sentarse delante de la tele, desconectar y echarse 4 risas escuchando algo que a lo mejor es, yo qué sé. No, que lo tienes además ahí de fondo. Claro. Pero después hay otra cosa, es que desgraciadamente somos un país de viejos y esto es una realidad. Es una realidad. Y hay gente, hay creativos, gente que trabaja en televisión, creando nuevos formatos, que se está planteando el hacer programas solo y exclusivamente para gente mayor, porque tenemos, perdonad, es que es verdad, España es un país de viejos, llegará un momento que la gente que verá la tele es gente mayor, porque la gente joven tiene esto y poco más. Entonces hay que pensar también en esa gente. Tú ponías el caso de Luar, perdona, Yampa, el caso de Luar, pero pasa lo mismo en Canal Sur. Yo he estado dirigiendo un programa que se llama Copla. Y eso lo ve mi madre, mi abuela, tal, al que le gusta el tema de la copla, el sevillaneo, todo lo muy típico. Pero lo que tú tienes que hacer, tienes que tener la capacidad. Como es un programa de sábado y es familiar, porque es, ay no, es que mi abuela, como le gusta la copla, me quedo a verlo. No, es que como mi abuela ve Luar, pues que yo estoy con ella, pues al final lo veo. Lo que tienes que hacer, tu capacidad es, en ese programa, intentar innovar. Allí entra la parte de creatividad, de hacer algo porque sabes que la nieta también está viendo el programa. En Luar han pasado el de los seres queridos, ha pasado Los Piratas, ha pasado Mónica Naranjo. Mónica Naranjo le gusta a mi madre, pero también le gusta a mi prima y me puede gustar a mí. Bueno, Demis, yo también, bueno, pero eso, fíjate, Demis Russo, madre de Dios, de la época de María Castaña, ¿todavía vive? No, no vive. Ha muerto, yo creo que... Aquí me pilláis, ¿No me parece que ha muerto? Wikipedia, que habla ahora Sí. que para siempre. Sí, Demis Russo se ha muerto. Vale. No sé por qué ha sacado Demis, ha muerto. Es un titular que podemos sacar de esta conferencia. Conclusión, Demis Russo se ha muerto. De todas maneras... Demis Russo está muerto, ¿verdad? Sí, además creo que hace un par de años. Eso no es como si estuvo. O el año pasado, ¿ves? Bueno, todo Pero, viene a eso. de todas maneras, y un último apunte. Hay algo que es importante. No solo se mide la eficacia de un programa por ese share que dice que te está viendo la mayor parte, sino por lo que decíamos antes, por la composición de la audiencia. Las cadenas sobre todo miran que la gente que ve a la audiencia, y esto es así de cruel, sea la gente con capacidad adquisitiva y compradora. Por lo tanto, el arco que va de los 28 a los 45 años para asegurarse de que el emplazamiento comercial, que es al final el que da de comer a las televisiones privadas, la pública es otro cantar, sea efectivo. Es lo que mueve a las marcas a poner dinero en los programas y lo que hace que las cadenas sigan adelante. Por lo tanto, evidentemente un programa no se mantiene si no cumple esos requisitos, que es concitar a gente de ese arco comercial. Entonces, luego ya podríamos discutir si el sistema de análisis de audiencia que impera ahora en España es útil o no, que es lo que os comentaba antes, que está previsto que cambie en breve a medida que van avanzando los sistemas de medición y que además será muy saludable. Pero de momento es lo que tenemos. ¿Cuántos años lleva siendo el sistema de medición igual? Mogollón. O sea, desde siempre. Es que a eso iba. Te cuento, porque es un tema que me fascina. Se firma un contrato de confidencialidad, se eligen demográficamente y hay otra variante que es los estudios de mercado. Es decir, se seleccionan arquetipos familiares que contemplen todas las variantes para analizar qué tipo de consumo se hace, por ejemplo, de comidas. Estos son bonitos análisis del 70% de la población consume trigo. Estas cosas se sacan de esta gente que colabora Nadie conoce a alguien que tenga o este aparatito o conozca o exacto. Nadie. Nada. Hay un contrato de confidencialidad, sí. pero ¿hay algún mecanismo de control sobre...? Sí, se cambian cada X tiempo, creo que son cada 2 años, se
hace un cambio en el número de familias que los tienen. Claro, tú imagínate que eso trascendiera. Es como el cuarto poder, un ministerio ahí. Imagínate como que podría no existir. Efectivamente, está buenísimo, ¿eh? No, pero el día que nos enteremos de que no existía. Pero te aseguro que sí es inventado el que elabora esos análisis de audiencia cualitativos que recibimos todos los días, donde te dicen aquello de tu programa lo ve la población rural, es más visto porque es así de fuerte. A mí me pidieron, todos tenemos una vida muy azarosa en televisión, ¿vale? A mí me pidieron una dirección técnica para un programa que hubo en la 1, que se llamaba Entre Todos. Era un programa muy criticado, eran conscientes de que hacían un programa de corte muy radiofónico y buscaban a alguien que le diera un toque más televisivo para el final de temporada, y fui a hacer eso durante 3 meses, que fue muy interesante, por cierto. Entonces era fascinante. Fijaos lo que son las cosas. Esa presentadora había hecho ese programa para Canal Sur y de golpe se exportó a Televisión Española. La medición de audiencias va medida también regionalmente. El programa era muy visto en algunas comunidades autónomas, pero los andaluces habían castigado a la presentadora por irse, lo consideraban una traición, hicieran lo que hicieran, el programa no lo veían en Andalucía. No, pero además yo viví esa etapa porque en esa etapa estaba trabajando en Sevilla y la gente estaba completamente indignada. Es decir, ¿cómo puede ser que nuestra presentadora, Toni, nos haya dejado...? Nada, entonces era... Pero no os imagináis cómo era, o sea, se programaban casos de Andalucía, se intentaba tener conexiones en directo con Andalucía, reportajes en Andalucía, y los andaluces eran, no, nos vamos a ver, lo hacía el mismo equipo, el mismo director, o sea, todo el mundo era igual. Pero los andaluces no era la gente joven, porque era eso, mi madre, que por cierto vive en Sevilla, mi madre, mi tía, decían, no, es que lo que ha hecho esta señora no puede ser, ha abandonado a los andaluces, esto no puede ser, y ahora... castigada. Y eso se reflejaba sistemáticamente en los índices de audiencia, es decir, era un programa que, por ejemplo, en Cataluña se veía muchísimo y en Andalucía fracasaba estrepitosamente. Es una edición que, desde luego, si es inventada, se la curran muchísimo. A ver, yo más que una pregunta tengo como una reflexión, y es que, volviendo a este tema de las audiencias, por ejemplo, al principio pusiste el ejemplo del Ministerio del Tiempo, que, bueno, una serie donde a lo mejor la audiencia no fue la esperada, o no sé si lo que esperaban, pero sí en redes sociales tuvo mucha repercusión. Entonces, realmente, o sea, el target de esa serie está en las redes sociales, entonces... ¿Es un éxito o no es un éxito? Yo creo que sí que fue un éxito. Yo también. Y no sé si... Vale, yo estoy totalmente de acuerdo. La pública pudo apostar, pero no sé si las privadas también deberían hacer un esfuerzo por decir, vale, pues si hago un producto para un target como los que estamos aquí, que hasta toda la tarde no pinchamos la tele, sino que vemos pues el material que nos interese, pues hacer la lectura de esas audiencias de una manera más... Pero claro, que al final era lo que comentaba antes, que al final esto lo que se lo puede permitir la televisión pública, que pagamos todos, pero la privada al final está dependiendo de la audiencia que tenga, porque tiene que entrar publicidad. Afortunadamente yo creo que eso está cambiando. Es que tiene que cambiar. Afortunadamente está cambiando y las cadenas privadas apuestan por formatos o series y les dan ese tiempo. El Ministerio del Tiempo renueva porque tiene en las redes sociales, en la página web, que por otro lado hay que decir que está muy currada, porque otra cosa no, pero Televisión Española con la página web, con todas las series y los programas, se lo ha currado de maravilla y es una de las mejores, ha sido súper premiada. Apuesta por esto, pero ¿qué pasa? Que esto hay una repercusión en la prensa, en la radio, todo el mundo se hace eco y al final el boca a boca, el sistema de toda la vida, boca a boca funciona. Y yo que no tenía, pongo ejemplo, ni puñetera idea porque llegaba el lunes y pasaba de ver la tele, ostras, es que he escuchado esta mañana en la SER que el Ministerio del Tiempo tal, voy a verlo. Y al final funciona el boca a boca y al final resulta que la siguiente temporada pues la audiencia sube. Y la opción de generar contenidos específicos, o sea, no me refiero a programas de la tele, o sea, programas que se emiten con extras online, sino
programas online, digamos, Pues mira, de las cadenas tradicionales. hay una cosa que nos tiene fascinados, que veníamos discutiendo, que es que se acaba de anunciar que Spotify va a hacer una serie de televisión, que nos parece un paso enorme, porque estamos hablando de una plataforma que aglutina a un montón de gente y que es un paso lógico y que evidentemente es lo que tú decías, algo tiene que cambiar. Bueno, pues está cambiando, pero a lo mejor la sorpresa viene donde menos te lo esperas. O hay otra serie que es multipremiada, que es la de Mozart, una que protagoniza García Bernal, que está producida directamente por Amazon y que también ha tenido varios premios. Es decir, que plataformas que no están o no contemplamos como contenedores de ficción o contenedores de televisión realmente empiecen a programar ficción y después y entretenimiento, por claro, supuesto. pero en YouTube, yo creo que muchos de vosotros lo sabéis, hay series que llevan, son capítulos de a lo mejor 10 o 15 minutos que llevan años triunfando, ¿sí o no? Muchísimo. Y que eso al final los canales de televisión no les interesa, o si lo han ofertado, la productora no han querido ofertarlo porque tienen muy claro que ese contenido y lo que están haciendo, ahora no recuerdo la serie de humor, es que hay varias series que además están súper currado, con gente bueno, que ya llevan un montón de tiempo dedicándose a esto, están haciendo un trabajo maravilloso y a lo mejor no les interesa, lo tienen muy claro, ellos van para un público muy concreto que es el público que consume, el que llega a casa y dice, pues lo mismo que este señor o tú que llegas a casa y dices, ostras, me voy a ver el capítulo 5 de la segunda temporada de Juego de Tronos y lo ves cuando a ti te da Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar. Yo tengo una amiga guionista que da clases en la escuela de televisión que hay en Madrid, la más importante. El primer día que llegó a clase le pidió un ejercicio a sus alumnos que era cuál era el último programa que habían visto entero y por qué. Nadie de toda la clase había visto un programa de cabo a rabo, porque la manera que tenemos las nuevas generaciones de ver televisión es completamente fragmentada. Nosotros nos vemos, antes ha dicho alguien, veo El Hormiguero. Bueno, yo veo los vídeos destacados del Hormiguero y me los veo en las páginas de televisión. No hago el ejercicio de sentarme puntualmente delante de la tele y verme la cabecera de entrada del Hormiguero. No, el Hormiguero no, el intermedio, perdona. El intermedio, yo no hago el ejercicio de sentarme con la cabecera del intermedio y quedarme hasta que termina. Yo sí lo veo entero todos los días, porque me parece... Pero qué decir, la manera que tenemos de ver televisión es completamente nueva y a eso se tienen que amoldar los canales. Los canales ya de por sí son muy tradicionalistas y las marcas publicitarias que tienen que invertir en los canales muchísimo más. Ahora mismo, efectivamente, la revolución acabará llegando, pero llevará su tiempo. Y ahora mismo dígale usted a Óscar... Pero dile tú a Óscar Mayer que esta serie, que es Sirve los datos de audiencia, la ve poquísima gente, en realidad tiene mucha repercusión en Twitter y que vale la pena que se gaste un dinero. No lo tienen tan claro de momento. Y fuera de lo que son series, o sea, fuera de ficción, no hay mucho producto, no... ¿A qué te refieres? Me refiero a programas de la tele generados por cadenas de la tele, no por otro tipo de plataformas, sino por cadenas, pero específicamente para su visionado online. Ahora mismo lo que pasa es que las cadenas se están multiplicando, entonces digamos que de momento el primer paso son los canales compañeros de la familia. Pues en el caso de Mediaset, pues Energy, Divinity, digamos los canales temáticos. Y ese ha sido el primer paso. Evidentemente, todo eso tiene que acabar derivando en otro tipo de plataformas. Por ejemplo, y estábamos hablando de eso antes, hay un festival de música que se estrena este año, que es el MadCon, en Madrid, que acaba de firmar Mediaset un acuerdo para generar un canal de televisión solo para ese festival. Como ejemplo de lo que preguntas, yo creo que es todo un paso adelante por parte del grupo Mediaset. Eso está muy bien porque eso significa que se están poniendo las pilas y que no solamente están pensando en mi abuela, en mi madre y en la tía de Cuenca. En la tía de Cuenca, sí, en la tía de Cuenca y en la abuela que del lugar. Parece que no son las únicas al final que van a ver la tele, gracias a Dios. Bueno,
Yo tenía otra pregunta y era que en un programa, por ejemplo, iba a poner de ejemplo a mujeres y hombres y viceversa, por ejemplo, que va indicado a un público así más joven, ¿no? Pues que hasta qué punto una cadena de televisión se plantea que ese programa lo puede ver, por ejemplo, un chaval de 15 años y plantearse una idea equivocada de lo que son las cosas en realidad, o sea, de lo que es la vida, ¿no? O sea, a ver, moralmente, claro, o sea, tiene audiencia, y no se ¿Tiene audiencia? más, porque sí, una cadena como medio de comunicación tiene una responsabilidad también sobre la gente. ¿A que tú no lo ves? Yo no. ¿O lo veías? Yo no, pero a ver, yo hablo porque tengo una hermana que lo ve. ¿Y tu hermana tiene 15 años? Claro, y yo qué sé, y después tiene comportamientos y sabes que a lo mejor pues... No debería. Pues entonces, ¿cuántos años tiene tu hermana? Claro, mi hermana ahora tiene 17, pero... Pero lo veía cuando tenía 14 o 15. Es mayor, pues a lo mejor, y a lo mejor me meto donde no me llaman, pero creo que también ahí es una menor y tendría que haber un cierto control por parte de los padres. Es un horario. Es un horario. Está hablando de... A ver, yo no sé, a veces es difícil prohibirle a un hijo... Yo tengo un hijo de 13 años y no te preocupes que no hay manera de controlar lo que ven ni a ti. De todas maneras, mira, cuando España se acercaba el momento de incorporar las televisiones privadas, había dos sistemas a los que acogerse. Estaba el modelo italiano, que era yo te doy, te adjudico, no es exactamente así, pero vamos a definirlo a grandes rasgos, ¿vale? Yo te doy la disposición de un canal y tú la gestionas como quieres, o estaba el modelo inglés, que es que se considera que la tele privada, un canal privado, es una cesión que hace el gobierno de un bien público de manera temporal y por lo tanto se tiene que acoger a unos determinados criterios de bien público, que es el modelo que decidió adoptar España cuando se aprobó la ley de la televisión privada. El organismo que supervisa los contenidos no ha pasado más allá de poner sus jugosas multas a Sálvame y hacer que Sálvame sea Sálvame Naranja y Sálvame Limón según vaya en horario protegido o no vaya en horario protegido. Luego, por otro lado, es verdad, a ver, aquí entramos en una zona de conflicto. A mí me parece que la televisión es libertad también y que a mí me costaría mucho hacer que se censurara una tele o se le prohibiera emitir determinados contenidos, porque me parece un camino muy peligroso a mí. Y esto es una opinión personal. No, yo la comparto totalmente. Entonces, es cierto que si nos atenemos a la ley, se debería velar porque los contenidos que se emiten en horario protegido fueran exquisitamente seleccionados y se ajustaran a unos parámetros concretos, y la verdad es que en la práctica no se hace. Esto es así. Quiero primero saber cuál es tu papel en lo que viene siendo en TV. Pues se llama, tiene un nombre así como muy... Se llama Coordinator Producer porque la figura del director en el extranjero en realidad se llama productor, ¿vale? Entonces soy el coordinador de directores, dirijo todas las adaptaciones del formato Vergüenza Ajena en todos los países que forman parte de este hub que te he contado. Vale, y la pregunta real es si conoces un pequeño programa que salió hace poco, que es un reality sobre un equipo de League of Legends. ¿De? League of Legends, es un videojuego. ¿El de Gamers? Sí, claro. Y no sé, me impactó un poco ver ese programa y cómo llegó ahí, vamos. Pues me encantaría poder responderte porque tengo la misma pregunta que tú. De hecho, es una de las cosas que tengo pendientes y me parece que ha sido, a ver, el trabajar con el TV, yo vengo de la televisión generalista, ¿vale? Trabajo para la 1, para Antena 3 y para Telecinco y para 4. Por lo tanto, era mi primer acercamiento a una cadena de pago y relativamente con pocos medios. Me preocupaba que les preocupara mucho, por ejemplo, la repercusión social. Y me encontraba con una televisión bastante atrevida. Por ejemplo,
Yo tenía que hacer un trío de presentadores para la adaptación de Vergüenza Ajena. Estaba muy claro el presentador, que era, lo habéis visto, Luis Fernández, un tío que descubrieron como actor haciendo de rapero, con lo cual era perfecto para el papel y le encantaba el programa. Buscábamos a una chica gamberra, pero guapa y con cara de ángel, y mi decisión fue Corina. Y había dos opciones para el papel masculino. Uno era un speaker de las peleas de gallos de Red Bull y rapero, que es el Vaca, que es el cantante de Los Solo No Solo. Y luego había un actor de teleseries bellísimo, que no voy a decir su nombre, que está en una serie nacional ahora mismo, que le encantaba el formato y también quería. Para una cadena de pago, como en TV, la foto, como ellos la llaman, del programa y la repercusión en prensa es su medidor inicial de éxito del programa. Es decir, el hecho de que la foto fuera con determinados protagonistas y con tirón entre las quinceañeras, por hacerte un ejemplo, era fundamental. Y evidentemente pensaban en esa foto de esos tres protagonistas con el actor bellísimo, el Culebra de los Protegidos y Corina, y vamos, se les ponía grandísima. Les dimos ¿cómo te diría? Una prueba de cámara, lo que es un ensayo, ¿vale? Tanto con el actor como con Vaca, y cuando lo vieron dijeron, es buenísimo Vaca y es el que vais a hacer, porque efectivamente es el mejor de los dos. A mí me sorprendió mucho, porque en cualquier otra cadena generalista no hubiera habido duda, hubiera sido el famoso sobre el bueno, pero me encontré con una cadena que apuesta y protege el formato incluso aunque eso le cuesta a algún espectador. Por lo tanto, lo que no me sorprende es que sean arriesgados en la búsqueda de nuevos formatos y prueben nuevos caminos, y Gamers a mí me ha parecido una apuesta muy interesante y me lo tengo que ver en cuanto termine esto porque me lo estoy grabando, pero me medio vi uno y me dijo que tenía de animación limitado y me pareció muy chulo lo poco que pude ver y me parece que está bien que apuesten por ahí, claro que sí. Que tenga el respaldo de una empresa como Vodafone puede que signifique algo. O sea, no, que haya impulsado ese... No, el funcionamiento es inverso porque la persona que hace, que es el encargado de ventas de Idacom, que es NTD, lo conozco y sé perfectamente cómo trabaja, entonces afortunadamente en este caso te puedo contar cómo funciona. Funciona a la inversa. Es decir, tú compras un formato y luego viene la búsqueda de un posible patrocinador. Es decir, o de una posible marca que se interese por ello. Digamos que el ejercicio es opuesto. Tú tienes tu producto y entonces se trata de contactar con marcas que potencialmente consideren que les pueda interesar para ver si les interesa participar. En nuestro caso había varias opciones, estoy hablando de Vergüenza Ajena, y Óscar Mayor sorprendentemente decidió que le apetecía patrocinar el formato. Y así es como se trabaja normalmente en Viacom. El otro camino que tú apuntas es cuando una firma decide impulsar la creación de un formato por intereses comerciales. Pero eso de momento no ha tenido mucho recorrido en nuestra televisión, Es decir, se ha limitado en algunos casos muy concretos, pero acaba pareciendo más una telepromoción y las cadenas son reacias porque entras en conflicto de intereses. Es decir, si tú eres el que pagas que se haga ese formato, acabas queriendo prácticamente un publireportaje. Para eso acabas haciendo un publireportaje. Claro, pero por eso comentaba yo antes que quizás también el tema de la creatividad con el departamento de publicidad, la publicidad en este país enfocada con la televisión para que estén hermanadas, los creativos tienen que dar una vuelta de cómo enfocar eso para llegar, no molestar, que no sea lo que tú decías, que esté supeditado el contenido a la publicidad, no tiene que casar de alguna manera. En el tema de publicidad y televisión, que es muy interesante, hubo un tímido intento de cambiar las cosas por parte de 60dB, que es la productora que creó Risto Mejide, que como buen publicista apostaba mucho por los branding content. Los branding content son esos emplazamientos publicitarios que pasan desapercibidos pero que se te quedan en la retina. Cuando un actor está bebiendo leche puleva de la nevera y a ti se te queda que la leche puleva es maravillosa. Digamos, la manera de hacer emplazamientos comerciales sin que parezcan emplazamientos comerciales reales y por lo tanto tenga otro tipo de afectividad. Entonces se empezó a trabajar sobre ello y a raíz de eso se crearon algunos contenidos, por ejemplo para Divinity, de un programa, por ejemplo con una comadrona que se llamaba La Doula, que ayudaba al nacimiento de niños y se recorría, era un formato que recorría
digamos, en un formato más corto de lo normal, que recorría la historia de familias que iban a dar a luz y cómo se preparaban para ello, y que patrocinaba una marca de agua que era idónea para preparar los biberones del bebé, por ponerte un ejemplo. Digamos que este hermanamiento se empezó a hacer de esa manera, pero de momento no está teniendo mucho recorrido, al menos es que no tiene mucho, de momento mucha más salida. Yo creo que todavía está por encontrarse la manera exacta de hacer eso de una manera útil y que convenza a todo el mundo y que las marcas sientan que vale la pena apostar por ello, porque al final siempre hay un conflicto. La marca siente que no se le está dejando controlar lo suficiente el producto, están acostumbradas a hacer spots hipercontrolados y se encuentran de golpe con que no pueden hacer, no les acaba de salir algo que el público quiera digerir, pero al mismo tiempo no ha funcionado. Nene, no es por nada, pero le damos aquí a la lengua así hueso que no veas. Nosotros estamos súper a gusto, ¿eh? Aquí acabamos cuando quieras nosotros. Yo sé ahora que tú quieras ver. Yo tengo una pregunta referente a los productores, y es... Son los malos de la película siempre. Eso te lo habrán dicho, ¿verdad? Producción. No. Es que producción lo peor. Cuando la cosa va mal. Me pregunto qué se les pasa por la cabeza cuando proponen, por ejemplo, de presentador o como invitados, pues a un Paquirrín o un Javier y... Es audiencia, joder. Pero... Que te vea el mayor número de gente posible, ¿qué pregunta? Claro que sí, pero ¿tú de verdad crees que alguien se suicida voluntariamente y dice voy a llevar a Paquirrín que no le va a dar ni el tato? Pues desgraciadamente, amigo, a Paquirrín, si sale por la tele de mucha gente, claro. Y te garantiza que tu programa tenga una repercusión, un titular, que lo vean en los medios, o un programa que no conoce ni el tato, de golpe la gente hable de él. Pero es que esa gente se hizo conocida a través de esos programas. ¿De cuáles? Aparte de que Paquirrín es claro. Pero es que si no se le diera tanto bombo, yo creo que no sería... La pescadilla que te mueve. Claro. Como Belén Esteban, por ejemplo. Sí. Caer de esa rueda. Es que ¿qué hizo Belén Esteban? ¿Te lo explico? No. Ya, no, a ver. Pero con eso, como ese personaje, como... A ver, yo te voy a decir una cosa. Si tú ahora mismo pones la tele, incluso a la hora en la que está el Paquirrín en el estado de televisión, si tú pones 4, si tú pones la sexta, si tú pones la 1, si tú pones TV, puedes poner 1000 opciones, hay 1000 cosas que puedes ver. Si esa persona está, cualquiera que esté, en un canal privado, en horario de máxima audiencia en televisión, evidentemente no es lo que se le pasa al productor por la cabeza, es porque siempre se considerará que esa persona atrae al público, para bien o para mal. Hay un dicho que es que aunque sea mal, a veces eso en televisión te garantiza que la gente se asoma a tu producto por curiosidad y que luego a lo mejor, independientemente de que esta persona le caiga mejor o peor, decida que el producto vale la pena para quedarse y te da una oportunidad frente a todas las ofertas. La tele es una batalla encarnizada para llamar la atención. La televisión es una ejercicio de comunicación. Tú lo que quieres cuando haces televisión es que te vea el mayor número de gente posible. Eso es así. Claro, tú dirás, pero no a cualquier precio. No, por supuesto. Claro, evidentemente. Y hay otra cosa, el mando a distancia es el enemigo. ¿Eh? Es el enemigo. No, el enemigo es el soberano. Exacto. El poder lo decides tú. Tú decides con qué te quedas, con qué no te con respecto al que programa o al que hace el programa, ¿no? Que no cambien, digo yo, que será el... Ya, pero que tú como espectador... Decides, claro. Claro, tú decides, nadie te está imponiendo que veas a Belén Esteban. Yo te voy a contar una intimidad, es decir, yo trabajo en Telecinco desde hace muchos años, y yo hace años que no veo Sálvame. Pues porque no me interesa. ¿Esto me hace ser peor o mejor profesional? No. Todo tiene un proceso, una etapa a lo largo de tu vida. A lo mejor con 20 años me podía interesar porque trabajaba en el medio y quería ver lo que se estaba haciendo, pero ahora con la edad que tengo no me interesa. Y ya está. Y hago así y cambio. ¿Por eso Jorge Javier me va a dejar de dirigir la palabra? No, tampoco. ¿Voy a ser mejor profesional? No tiene nada que ver. Y eliges lo que quieres. Es que es curioso porque además hoy lo comentábamos con el tema de
una conferencia que ya había dado hace mucho tiempo en una universidad, que en el turno de preguntas, la primera pregunta fue... ¿Por qué me invitaron a la Complutense, a todo el equipo de DEC que está en ese momento haciéndolo, a dar una conferencia? Y dimos la conferencia y en el turno de preguntas, la primera pregunta de los estudiantes de periodismo de la Complutense de Madrid fue: ¿por qué Belén Esteban me quita mi trabajo? Y yo le dije, o sea, ¿de verdad tú estás estudiando periodismo para ser Belén Esteban o para salir por pantalla? Os acabamos de explicar que la tele, los profesionales la hacemos detrás de la pantalla. Los que hacen pantalla son un 5% del equipo total. No solo personajes, hay presentadores de informativos, hay estupendos profesionales de la comunicación y hay personajes, pero los personajes no son periodistas. Es decir, un programa te lo presenta un comunicador, que no un periodista. Si el comunicador además es periodista, como el caso de Ana Rosa Quintana, o como el caso de Jaime Cantizano, o como determinados profesionales que han trabajado en la radio, en prensa escrita, que tienen recursos para tener un atentado a las Torres Gemelas y salir adelante, estás bendecido y tienes un presentador todoterreno y mejor para ti. Y además están ahí porque, además de ser buenos periodistas, tienen una cosa que no todos los periodistas tenemos, que es la capacidad de sentarnos delante de una cámara y atrapar la televisión. Pero no todos los que salen por televisión tienen que ser periodistas. Y los que salen por televisión, colaboradores, famosos, apellidos, no te están quitando ningún trabajo si eres periodista. Te están permitiendo hacer tu trabajo. Ya, me marco un descanso. Dios mío. Muchas gracias a todos. A vosotros, chicos. Bueno, interesante, la verdad. Muchas gracias. Bueno.